Liliana, tú sos nieta de Pachita. Sí, así es. Ella era mamá de mi papá. Mira tú. Y bueno, y además estas cosas, ¿no? Estos dones, siempre por segunda generación se transmiten con mayor fuerza que con sus propios hijos, ¿no? Así es. ¿Qué podría decir así a grandes rasgos que heredaste de Pachita? Pues mira, el don que ella nos dejó, el legado que nos dejó, bueno, más bien fue el hermanito Cuauhtémoc, a quien tengo siempre aquí. Mira tú. Mi abuela nació con un don, obviamente. Mi abuela desde pequeña veía cosas, sentía cosas. De niña le decía a la gente, mamá, se va a morir. Y decían que estaba loca y la gente se moría. O mamá, esto está enferma. Y eso pasaba. Ella podía ver más allá. Ella curaba. Pero eso fue desde niña, desde pequeña. Con el paso del tiempo, siguió curando, siguió haciendo las cosas y empezó a meditar. Ella llegó a la Ciudad de México, ella nació en Parral y después llegó aquí a la Ciudad de México, te estoy diciendo a grandes rasgos. Claro, claro. Llegó a la Ciudad de México y ella meditaba con una tía, se encerraban a meditar y en sus meditaciones una tarde se manifestó un ser espiritual. Entonces mi tía le preguntó que quién era y el ser espiritual le dijo que era Cuauhtémoc, el último emperador azteca, que venía a terminar lo que no pudo terminar en su momento en la tierra, que era curar a la gente, sanar a la gente. Anteriormente decía él que los españoles y todos estos dijeron que él hacía sacrificios, que él era malo, y no, él curaba. Él ya desde entonces operaba hacia sanaciones espirituales y curaba. Y fue cuando se dieron cuenta que se empezaba a manifestar en Pachita. Entonces fue como supieron que ya Pachita más grande, quien se metía era Cuauhtémoc en ella, quien tomaba su materia. Claro. Y él era el que hacía las sanaciones y las curaciones y todo lo que pasaba. Tú bien dices que Jacobo llegó a la vida de mi abuela lo conoció en Los Pinos. En Los Pinos, en la residencia presidencial. Casa presidencial, ahí está. De aquí de México. Jacobo, perdón. Sí. No, Dime. por favor. Ok, Jacobo estaba ahí con Margarita, en ese tiempo era hermana de Portillo, si mal no recuerdo. La hermana de Portillo, no recuerdo bien el nombre. Pero él estaba ahí de visita y ella fue la que lo presentó con mi abuela. Mi abuela iba ya a curar a esta gente y ahí fue donde Jacobo conoció a mi abuela y fue invitado, bueno, se acercó a ella y como científico le decía que él no creía en muchas cosas, ¿no? Claro. Y fue cuando mi abuela lo invitó a la Casa de la Raza a que fuera a una de estas curaciones, sí, cuando ella se sentaba, le decíamos, se sentaba a curar. Jacobo fue, sí, porque así lo nombramos nosotros, el hermanito Cuauhtémoc. Él lo ha dicho y lo ha manifestado en muchas de las veces que ha estado aquí, diciendo que él nunca mató a nadie, él nunca le hizo daño a nadie, ni sacrificó a nadie. Él era un guerrero para bien. Él todas sus batallas, no ganó ninguna, pero fueron grandes batallas. Fueron grandes batallas. Finalmente lo mataron porque él nunca quiso decir nada del tesoro, por eso lo mataron de esa manera tan cruel. Pero ciertamente, él lo que hacía en esas cosas que ahora ponen, que como tú dices, te indigna, ¿no? Cuentan la historia de una manera que, vaya, no sé de dónde sacaron eso. Más bien, si no, te repito, los españoles dijeron tantas cosas y él curaba, él sanaba desde que él estaba en vida. Él hacía operaciones como las que hacía mi abuela. De hecho, él operaba a través de la materia de mi abuela. Claro. Mi abuela prestaba su materia. Decían que mucha gente, fíjate que curiosamente yo aquí en internet veo muchas cosas que escriben de Jacobo y que escriben de mi abuela. Jacobo estuvo 3 años con mi abuela. Y no siempre, obviamente.
Claro. Pero vaya, las experiencias que él tuvo, le pidió permiso a mi abuela y al hermanito para escribirlas. Y le dijeron que sí. La primera vez que él estuvo en una sesión cuando el hermanito operó, él salió sin palabras. Dice mi papá, él fue el que nos cuenta que cuando salió del cuarto del hermanito, Jacobo se sentó en una silla, se tiró, viendo la nada al suelo, así, a la nada. Y mi papá se acerca y le dice, ¿qué te pasa? O sea, es que no lo puedo creer. Lo vi y no lo puedo creer. Es que lo que vi fue algo inaudito, increíble, como hombre de ciencia. Claro. Pues para él era así como... Y a raíz de ese momento volvió a ir y volvió a ir y volvió a ir. Muchas veces, inclusive para que lo creyera mejor, el hermanito también ha escuchado eso y mucha gente seguidora de Jacobo ha dicho en conferencias y así. No sé de dónde sacaron eso porque finalmente Jacobo desapareció hace muchos años. Nadie habló realmente así bien con él para una explicación de esas que ahora ponen en internet. Claro. Pero decían que Jacobo contó algún momento en sus libros que él, Jacobo, cerró una de las cirugías que hacía el hermanito, que él sanaba. Ya en muchos libros hasta ponen que si era chamán y no sé qué Jacobo. Y no, como hombre de ciencia que no creía mucho, el hermanito le dijo a Jacobo, pon tus manos en la herida para que sientas lo que está pasando. Cuando Jacobo ponía las manos en la herida, obviamente el hermanito, ese ser espiritual, era el que cerraba la herida, no Jacobo. Claro, claro. Lo único que hacía es dejar a Jacobo que tocara la herida, que viera que era real. Era lo único que hacía. Entonces, pues ya él lo tocó y lo escribió. Yo porque lo toqué y lo viví. Pero Jacobo nunca sanó ni curó a nadie. Él solamente, el hermanito le permitió que tocara, que sintiera que era real lo que él como hombre de ciencia, al principio ni siquiera lo podía creer. Claro. Decía que ya era perceptiva, ¿no? Y demás. ¿Qué otros datos no podés dar de ella? Pues ella era te digo, ella se tuvieron que salir de ahí porque la tildaban de loca, que era una niña que estaba mal, que no... le decían a sus papás que la encerraran en un psiquiátrico porque estaba loca, porque no sabía lo que decía. Sin embargo, pues ella con ese don que tenía, pues ella desarrolló todo eso. Ella era vidente también, ella sabía que iba a pasar, ella sabía, le decía a la gente no hagas así, no hagas así, cuídate, va a pasar esto, no entres ahí, no vayas acá. O sea, desde niña fue siempre así. Tuvo esas visiones, curaba a la gente, las tocaba y curaba a la gente, sanaba a la gente, sobándola, orando, poniéndole las manos, o sea, muchas cosas que hacía ella, Pachita. Ya de grande, cuando supo que el hermanito podía manifestarse en ella y tomar su materia, las cirugías que hacía, las hacía Cuauhtémoc, no Pachita, en la materia de Pachita, obviamente. Claro. Sin embargo, cuando Pachita no estaba Cuauhtémoc en su materia, seguía con sus dones. Te repito, ella era vidente. El tema. Bien, nos encontramos entonces más por allá por el 1900, ¿no? Con una niña vidente, con la capacidad que todo vidente tiene, y que, ¿no? En esos años obviamente era algo que era como un pecado mortal, ¿no? Sí, claro. Más ahí en México, ¿no? Que estamos acostumbrados a que es una sociedad altamente católica, ¿no? Por esos años muy arraigada con eso. Todo lo que tiene que ver con una manifestación del otro plano es diabólico, ¿no? Fuera de este mundo. Claro. Entonces, digo, es asociado siempre con un demonio o una cosa así que lo que menos podían creer es que esa niña, ¿no? Estaba poseída o algo por el estilo. Ella crece, bueno, como todo vidente, va logrando, ¿no? Encajar en lo suyo, y en un determinado momento has dicho algo que es clave,
que ella se pliega a las prácticas de meditación, ¿no? Y evidentemente eso ya no la despega totalmente, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso? Porque obviamente el catolicismo con la meditación no se lleva en absoluto. No. ¿Cómo pensás vos que influyó esa parte meditativa en ella? Fíjate, ella lo sentía, ella le platicaba a mi papá y ahora mi papá a nosotros, que ella lo intuía, ella sabía que tenía que hacerlo. Claro. Ella, de hecho, ella desde niña rezaba mucho, oraba mucho por la gente. Conforme pasó el tiempo, ella curaba, iba por la vida y veía cosas y todo esto que te digo. Ya más grande, decía mi papá que ella sentía la necesidad de meditar, de orar. Y era como, se encontró en ese tiempo a mi tía, a una tía Cande, que por ahí salen algunas fotos, y ella le sugería, vamos a orar, vamos a meditar, vamos a que estés tranquila, que estés en paz, para que puedas desarrollarte mejor, porque finalmente ella sabía que tenía un don. Claro. No sabían todavía de qué magnitud o qué ser o cómo, ¿no? Pero le decía, hay que meditar, hay que orar, hay que pedirle mucho a Dios, sabiduría, guía para saber guiar a la gente, para poder decir a la gente lo que hay que decirle, porque a veces la gente no está preparada para escuchar lo que uno le tiene que decir. Claro. Y que Dios nos ponga ese entendimiento, esa sabiduría para poderles expresar lo que tienen que hacer. Y así fue como empezaron en la meditación. Y todas las tardes, dice mi papá y mi tía, que todas las tardes se ponían a orar. Qué importante. Oraba muchísimo, ¿sí? Y meditaba, dice que se pasaban la mañana entera, a veces todo el día meditando y meditando, porque es cuando la gente la empezaba a buscar, sin saber todavía lo que tenía Pachita, ¿no? Que era el hermanito. Entonces, pues ella como no sabía, como no tenía para dónde, pues ella lo único que decía, yo me pongo en manos de mi Padre Dios. Y Él es el que me va a guiar y Él es el que me va a decir hacia dónde irme. Y es por eso que ella empezó en eso del meditar y meditar, y fue como también se fue desarrollando mejor. Ella fue descubriendo también muchas cosas que no tenía idea que podía hacer o que ahí estaban, claro, ¿no? Y Liliana, en la meditación uno, claro, se acerca a su interior, ¿no? Se acerca a uno mismo, trasciende lo que es el ser, uno crece, ¿no? Y mismo en tu propia experiencia eso lo podés atestiguar. Uno en la meditación, sí, claro, realmente se expande y comprende aquello del todo es un todo, comprende aquello de que es arriba, como es arriba es abajo, comprende uno que, ¿no?, en el interior uno es mucho más que piel y huesos, ¿no? Es verdad, es correcto. Bueno, entonces en esta práctica meditativa, evidentemente, no solo se encuentra a sí mismo, expande, no solo ve que está equivocado, loca en este mundo, sino que también, y como fundamental, encuentra a una entidad, ¿no?, muy grande además en esa tierra, que es el hermanito Cuauhtémoc. Contanos ahora sí quién es Cuauhtémoc y cómo si te llegó, cómo es que, ¿no?, contacta Pachita con él. Sí. Bueno, Cuauhtémoc es el último emperador azteca. Es él. ¡Ay! Es él. Espera, que lo mostramos en grande. Perdón, el que todos conocemos. Qué maravilla. Él es el que bajó en la materia de Pachita, te repito. En un momento, en esa meditación que hacía la abuela, fue cuando se manifestó por primera vez y fue cuando él dijo que era él. Que él venía a terminar la misión que no había terminado en vida. Y había agarrado a Pachita por el don que tenía Pachita, o sea, ya estaba escogida desde antes de nacer, que era ella la que lo iba a tomar.
que en ella iba a terminar su misión. Y no solo en ella, sino 10 generaciones a partir de Pachita. Mira, qué bueno. Sí, y las 10 generaciones iban a ser hombre, mujer, hombre, primogénito de cada generación. Pachita fue la primera, la segunda generación, el primogénito es mi papá, su hijo. La tercera generación, mujer primogénita, soy yo. La cuarta generación, primogénito, hombre, es mi hijo. Y así se va. Puede ser mi hijo, puede ser el de mi hermano, el de mi primo, todos dentro de la familia. Entonces, hasta formar 10 generaciones. Al formar las 10 generaciones, concluye la misión y la obra del hermanito Cuauhtémoc en la tierra. Eso fue lo que el hermanito manifestó cuando les dijo quién era, a qué venía y cómo iba a ser todo lo que él iba a hacer y lo iba a desarrollar. Qué importante, qué importante. Entonces, bueno, ella entonces contacta, ¿no?, con esta entidad que además se identifica, ¿no?, con pelos y señales y deja, ¿no?, también como un gran mensaje de ese legado, el cual se iría a cumplir con el primogénito de cada generación, ¿no?, incluso por 10 generaciones. Bueno, esto es importantísimo, esto es un dato que si bien capaz que pudo haber estado suelto en alguna publicación que hablara de ella, no me había llegado, así que no es muy importante que nos puedas aportar tú de primera mano ello. Así que ella continúa haciendo sus sanaciones, en algún momento tiene contacto a alto nivel, digamos, con los principales líderes en México, cuando va allí a la casa presidencial, ¿no?, y se comunica directamente, además con la señora del presidente, ¿no?, la primera dama sería. Sí. Y ahí también es cuando se reúne con Jacobo, que digamos que es el principal, ¿cómo le podríamos decir?, difusor, por lo menos para aquí, para este lado, para Latinoamérica, de Pachita, ¿no?, y de lo que realmente hacía, ¿no? Y tenemos como puente, ¿no?, el agradecimiento a él haber conocido a este personaje. Entonces, Pachita invita a Jacobo a sus sesiones. Contanos de sus sesiones, de sus prácticas, ¿no?, y todo detalle que nos pueda dar sobre eso. En casa, en la raza, ella recibía gente de todo tipo, de toda clase social, de todo lugar. Venía gente del extranjero, venía gente del medio, gente política, gente muy humilde, pero ella recibía siempre a todo el mundo igual. Ella tenía ciertos días para curar, curaba desde la mañana hasta en la noche a veces, de tanta gente que venía. Ella se sentaba en su cuartito, era un cuartito adaptado con Cuauhtémoc y todo lo que necesitaba, y meditando, ella podía ceder su materia a Cuauhtémoc para que fuera usada y poder Cuauhtémoc, a través de su materia, curar a la gente. Ahí está. Mira, justo nosotros, digo, ¿no?, como esta pluralidad de saberes, ¿no?, nos hemos nutrido de una cantidad enorme de sabidurías, ¿no?, de corrientes, que cada una aporta lo suyo, ¿no? Y en este momento estás hablando de que una entidad de alguna manera incorpora, ¿no?, en esta sanadora, y a través de ella obra con lo que incluso esta entidad hacía en vida, encarnada, ¿no? Claro. Nos dice Ale por acá, imponente, así que ahora lo incorpora a su papá, hijo de Pachita, y luego será ella misma. ¿Cómo se siente respecto a eso? ¿Y cómo ha influido o afectado a su papá? Pregunto por si hay chances, dice sin compromiso. Mi papá, pues no lo ha desarrollado totalmente, no ha querido. Sin embargo, como
como bien te digo, él nació también con el don, igual que su mamá ve cosas, siente cosas, yo, mi hijo ahora, o sea, tú sabes que lo tienes porque se manifiesta de alguna manera un don en ti y no eres así como algo normal. Mi papá me decía que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, el hermanito y mi abuelita le decían, esa niña es la que sigue. Y todavía no sabían que era niña, ¿verdad? Pero él decía, esa niña es la que sigue. Entonces, ahora yo ya lo estoy haciendo. Mi papá no lo hizo, lo hace muy esporádico, pero yo sí me senté como mi abuela se sentaba. He tratado de hacer las cosas muy como ella lo hacía, muy... quiero que la gente viera que era una continuidad. Claro. ¿No? Entonces, pues ahora lo he hecho y así ha llegado mucha gente. Yo igual, me costó mucho trabajo para que el hermanito canalizara en mí. Muchísimo trabajo porque es un grado de meditación increíble el que tienes que hacer para que pueda manifestarse en ti un ser de ese tamaño, Claro. espiritualmente hablando. Cuando yo empecé a hacerlo, la primera vez que el hermanito bajó en mí, no sabes qué cansada quedé, no sabes qué agotada quedé físicamente. Haz de cuenta como si yo hubiera cargado, no sé, algo muy pesado cuando el hermanito se fue. Pero me ha llenado de muchas bendiciones, me ha ayudado en mi vida personal muchísimo, he cambiado mucho. Mucha gente viene y busca y dice, creen que por tener un don así tú vas a ser así como muy perfecta, como muy una persona muy dulce. Y no, o sea, somos seres humanos, ¿verdad? Una santa. Sí, claro, y no, estamos muy lejos de serlos. Tenemos tantos defectos y tanta cosa como cualquiera. Pero cambia tu manera de ser. Sí, claro. Quería hacerte una pregunta, incluso una aclaración también para la gente, ¿no? Porque tú nos contabas recién que, claro, Pachita se pasaba día tras día, horas tras horas en las mañanas meditando. Y estamos hablando además, estoy tirando así al voleo, pero principios de 1900, ¿no? Otros, sin duda, otros tiempos, muchísimos menos distracciones. Por suerte los niños se aburrían más, entonces tenían más para pensar, más para meditar, más para hacer cosas, ¿no? Más para las manualidades, más para inventar, ¿no? Hoy por desgracia los niños no se aburren tanto porque no tienen millones de cosas para entretenerse y mucha distracción. Y claro, lo que tenemos en nuestra vida es muy poco tiempo en sí para meditar, ¿no? Para esa práctica que nos va afinando. Puliendo, te va puliendo. Claro. Entonces, claro, hay que sumarle varias cosas a eso. Por eso cada generación va a tener mayor dificultad en poder canalizar, ¿no? Una entidad de este tipo, ¿no? Sí, sí. Dichoso llámese aquel que en alguna vez o en alguna ocasión pudo haberla recibido, ¿no? Entonces realmente no es lo mismo y eso, ¿no? Lamentablemente con el tiempo se va degenerando. Pero digo, en tu experiencia personal, nos decías cuando lograste canalizar, has quedado realmente, claro, ¿no? Agotada y te ha, ¿no? Costado mucho. Contanos sobre eso. Sí, sí, al principio era mucho agotamiento. Yo me quedaba, parecía que me habían apaleado, no sé, muy cansada. Yo dormía nada más y dormía. Conforme ha pasado el tiempo, bueno, pues lo vas haciendo más seguido, te vas familiarizando más, sabes más cómo hacerlo, cómo recibirlo y tu cuerpo se va acostumbrando. Tu cuerpo se va haciendo ya no es tan difícil porque ya le sabes también, ya sabes cómo, ¿no? Al principio a mí también me daba temor, me daba miedo cuando empecé a hacerlo porque yo sentía que me iba a un vacío, yo sentía que me daba miedo ese vacío porque yo no sabía para dónde me iba a ir. Yo simplemente empezaba a cerrar mis ojos, meditaba y me abría mis ojos espantados, entonces yo misma me bloqueaba porque yo no sabía hacia dónde.
Ya cuando lo hice la primera vez, dices tú, pues ya pudiste, ¿no? Sí, y así fue como ha pasado toda esta situación. Y vaya, cada vez es más fácil, menos complicado, porque ya lo dominas más, ya lo haces más seguido, ya sabes qué hacer y cómo hacer. Inclusive sabes cuando hay un peligro de que pueda ser no el hermanito quien venga, sino algún otro ente, porque ha pasado, ¿no? Y hay que estar muy a las vivas porque eres un canal, finalmente eres un canal. Y hemos tenido mucho cuidado en que ese canal sea ocupado por Cuauhtémoc. Uh-huh. Bien, a ver, estoy acá y no quería cometer un error. Entonces fui a visitar al hermano Patito, porque no busco en Google, busco en el Patito, cómo se escribía Cuauhtémoc. Entonces ahí lo encontré. Para los que se van enganchando, vayan viendo eso. Tenía por acá una pregunta de Edgar. Pregunta para la invitada. ¿La incorporación en el proceso, el medium pierde la conciencia de su entorno o sigue teniendo percepción de este? Fíjate que al principio yo completamente la perdía, igual que mi abuela. Mi abuela Jacobo le preguntaba, oye Pachita, ¿te fijaste? Yo no sé nada, Jacobo, es que yo no sé nada. Entonces, conforme pasaba el tiempo, permíteme, ¿sí? Sí. Ya, es que ya no veía. Bien, bien. Sí, conforme pasaba el tiempo, yo he aprendido a canalizar sin perder totalmente la conciencia. Pero es últimamente, ¿eh? Claro. Al principio sí era completamente, como no lo sabía, te repito, me daba miedo, yo no sabía nada, ni cómo manejarlo, ni cómo hacerlo, pues yo lo hacía así, me desprendía yo de mi materia y me iba completamente, porque no sabía cómo detenerme, cómo hacerle. Hoy ya puedo manejarlo mejor. No siempre, pero sí hay algunas veces en que yo permanezco, me doy cuenta, vaya, no Claro. siempre. Claro, claro. Y además, digamos, como toda meditación profunda, ¿no? Depende de cuán profunda sea lo que uno es capaz de canalizar, de ver, de traducir a un lenguaje, digamos, humano, ¿no? Porque a veces transcurren o pasan informaciones que son como, a ver, haciendo el paralelismo con la informática, con un ancho de banda tan grande, ¿no? Con un nivel de información tan grande, que realmente nuestro cerebro no tiene mucha capacidad de procesar, o sea que en realidad podemos expresar a veces un porcentaje muy grande de lo que en realidad, muy poco, perdón, de lo que en realidad recibimos. Entonces, y no es importante, ¿no? En el sentido en el que el de la tarea específica que estamos haciendo. Nosotros estamos sanando todo aquello que percibimos, que vemos y todo más, es realmente algo que si lo retuviéramos sería como mucho ruido de fondo. Entonces, realmente no tiene demasiada función, ¿no? Más que lo específico que estamos haciendo. Tú has podido hacer directamente entonces sanaciones, ¿no? Del tipo que hacía la abuela. ¿Qué cosas puedes compartirnos de lo que más te haya ¿no? resultado extraordinario? Fíjate que de primer momento que yo empecé a sentarme, que empecé a hacerlo, me vino a buscar mucha gente que se curó con mi abuela, viejitos, ¿no? Sí. Que los había sanado el hermanito por medio de la materia de mi abuela. Esos viejitos, vino una vez uno y estaba muy contento porque él estuvo los últimos 9 años de vida de mi abuela con ella.
Me da mucho gusto volver a encontrar al hermanito, entró con el hermanito y todo. Pero es cuando yo no tenía tanta conciencia, eso me lo decían los que me colaboran. Este señor vino y habló con el hermanito y el hermanito le dijo que le daba mucho gusto y vino unas 3 veces. Vino buscando una ayuda y curación para sus rodillas y todo esto. Y que el hermanito les decía, es que a veces no es curarlos del cuerpo, es curarlos del alma, porque ya se van. Claro. Y a veces eso la gente no lo entiende, no lo acepta, no lo comprende. Que a veces no es que tengas que sanar físicamente, porque ya no, ya Dios dijo ya no más. Y es cuando tú tienes que ayudar a la gente a caminar a la luz sin ningún problema y sin ningún temor. Y de verdad que darse a cuentas, sanar su cuerpo, sanar su alma, perdón, su espíritu. Ha venido mucha gente llena de estrés, problemas serios de gastritis, de colitis, de espalda, de columna. Pero todo esto no es más que la carga que traen. Claro. Traen demasiada carga de ellos y de los hijos y de los nietos y así. Y el hermanito les ha dicho, ¿cómo no te quieres enfermar si tú misma te estás echando esa piedra encima? No te basta con lo que traes en tus hombros de tu peso, que todavía le echas la carga de tu hijo y de tu otro hijo y de tu nieto y te estás achaparrando de tanta carga emocional que traes. Y eso es lo que te enferma, de la gastritis, de la diabetes, de todo lo que traes, por todo lo que tú solito has querido cargar. Liliana, como sanadora, ¿te has encontrado con esto? Digo, yo me manejo más que nada en el lado de las regresiones, ¿no? A vidas pasadas, y obviamente técnicas combinadas, donde se hace reiki, se hace un montón de cosas, ¿no? En la medida que uno tiene conocimiento, va mezclando, ¿no?, distintas cosas de acuerdo a lo que se necesita. Y yo me encontré en la consulta con patrones que generación tras generación se repiten de una forma increíblemente, o sea, precisa. Como, por ejemplo, determinado tipo de enfermedad a determinado tipo de edad, de determinado tipo de miembros familiares, ¿no? Generación tras generación. O padecimientos, o pérdidas, o la propia, ¿no?, descarne de las personas. ¿Has encontrado tú también patrones de enfermedades o de distintos tipos de dolencias que se van repitiendo así? Sí, todo eso es, pero es lo mismo, es lo que tú les vas dejando y heredando a tu gente. Como tú vives enfermo, porque a veces no es que te enfermes, tú te enfermas. Claro. ¿Sabes? Y como la familia te lo ve, pues lo heredas. Inconscientemente lo heredas, porque cuando tú ya no estás, el hijo o la hija tiene lo que tú tenías, como recuerdo, como no sé, pero cae. Y así se va, así se va. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, yo lo manejo mucho, que empiecen a soltar, que empiecen realmente a sanar. Porque, te repito, son enfermedades que solitas se hacen de tanto que uno mismo se echa. Y como lo haces delante de tu gente, también enfermas a tu gente. Claro. Y tu gente lo trae. Y sí se ha visto que vino el abuelo, te repito, y luego regresa el hijo y ya estaba como estaba el papá. Pero tiene el mismo patrón de vida que tenía el papá. Y luego su hijo, así. Pero es lo que tú vas dejando, lo que tú vas enseñando, vaya. Sí, eso además de los patrones es algo increíble y además se suma justamente con esto que manifestaba el hermano Cuauhtémoc cuando decía que su legado iba a pasar de generación en generación, ¿no? Es el mismo esquema. Debemos entender que todo es un todo y justamente se aplican estas cosas, ¿no?, que nosotros tenemos que utilizar. Más que nada la espiritualidad, el sentido común, porque si no realmente estamos, ¿no?, en el aire, como en general muchas veces, muchos incluso sanadores,
no comprenden y no logran asirse, ¿no?, del conocimiento. Uh-huh. Entonces, y hablando de eso, nos preguntaba por acá Ale, ¿por qué no ha querido su papá? Debe ser una experiencia muy intensa. Estoy escuchando su experiencia, gracias, dice. Fíjate que mi papá dice mucho que él aprendió mucho con su mamá, ¿no? Con mi abuela llegaba gente y la gente que curabas, ay, gracias, qué bueno, Pachita, pero la gente que por alguna razón no se sanaba, ay, es bruja, mentirosa, es que esto, es que el otro. Dice, desgraciadamente, lo que te decía hace rato, la gente no sabe aceptar la realidad de lo que le está pasando. Tú llegas a pedir ayuda y el doctor te dice, por ejemplo, oiga señora, usted tiene una enfermedad terminal y demás, pero te fuiste al doctor y hasta que estabas muy mal. Antes tenías los síntomas y no hacías nada. Así pasaba acá con mi abuelita, dice, y si por alguna razón no se curaban porque ya no era su tiempo, y el hermanito se los decía, es que ya no hay cura. Yo estoy haciendo lo que puedo hacer, pero yo no soy Dios. Claro. Finalmente, Él es el que tiene la última palabra. Y tú llegaste aquí no para sanar tu cuerpo, sino para sanar tu alma, tu espíritu, para que te pongas a cuenta con la gente que se está quedando, para que te ayude tu familia a bien morir y para que tu familia se quede en paz cuando tú te vayas. Pero eso la gente no lo entendía. Entonces, como mi papá vivió muchísimas cosas con su mamá, por eso es que él dice, es que yo ya lo viví. Porque inclusive en los libros que hay, tú ves las fotografías y ves las manos de mi papá ahí ayudando a su mamá. O sea, siempre estuvo pegado a ella. Sus hijos siempre estuvieron ahí. Entonces, pues lo vivió, ya lo sintió y dice, no me gustaría tener las experiencias que luego tenía mi mamá, ¿no? Haz de cuenta que mi abuelita lloraba mucho a veces también, ya siendo Pachita, ¿no? El hermanito, porque cuando la gente llegaba, antes de que entrara el hermanito, obviamente mi abuela veía a esa gente cuando estaban afuera esperando, y mi abuelita lloraba porque decía, es que ya no se puede hacer nada por esa gente, claro. No puedes hacer nada. Como vidente ya veía. Ya sabía. Claro. Y ella decía, es que ya llegó su momento. Y ve toda la gente, la familia cómo viene, y los hijos, y cómo, o sea, ¿qué haces por esa gente? O sea, ¿sabes qué haces, no? Decirle para que se ponga cuentas, para que haga lo que tenga que hacer. Pero había gente que no lo hacía, y lejos de decir, no, pues voy a hacer lo que me estás diciendo, y no, es que tú eres una mentirosa, o ¿por qué no la curas? Yo quiero que la cures, si has curado a otros. No, es que no se trata de caprichos, ¿no? Sí, no, dijiste algo muy, muy importante recién, al pasar. Y es como que hay que aprender a bien morir, ¿no? Que es fundamental eso, ¿no? Porque es la clave fundamental del estar vivo, porque vamos hacia ahí. Entonces es realmente muy loco. Es muy cierto eso que dice, llevamos cargas de otros todo el tiempo, o al menos hasta que nos volvemos conscientes de ello, dice Cid Sánchez. Saludito, querida. Sí, así vamos caminando por la vida. Y desgraciadamente esas cosas son las que más nos enferman. Y es de lo que más ves ahí. Es de lo que más te das cuenta. Más últimamente, ¿eh? Platicándolo con mi papá, me decía que anteriormente con mi abuela sí llegaba mucha gente enferma de columna, de ojos, de riñones, o sea, física. Hoy por hoy las enfermedades son más del alma. De verdad, hay gente que llega, bueno, ha llegado conmigo, que te lo juro que está llena de envidia, llena de un sentimiento negativo que yo les he dicho, es que eso que traes es peor que el cáncer. Porque el cáncer, si lo detectas a tiempo, tiene cura. Esto también, si tú quieres, pero suéltalo. Acepta lo que tienes y lo que eres y suéltalo, porque te está acabando. La envidia, el que le desees más a alguien, el odio que hay ahora, hoy en día, hay mucho odio por la gente, si, por ejemplo, ha habido gente que va que quiere lo que quiere a fuerza, o desea lo que no es de ella, o no sé, y se equivocan, no, aquí conmigo no es, o sea, yo no te voy a ayudar a eso, claro. Porque tú estás en un camino de luz,
y me ha tocado que hasta me han ofendido. Oye, es que si tú dices que lo haces, tú puedes. Le dije, sí, yo estoy para ayudar a la gente a ir a la luz, no a ir para abajo. Porque yo sé la responsabilidad que tengo también como ser humano. Si tú haces mal, mal te va a ir. Mal te las vas a ver. Ay, mira su mascota de mi abuelita. Le encantaba esa mascota. Su Mónica. 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 Donde quiera la llevaba. Qué belleza, qué belleza. Sí, ella le encantaban los animales, amaba los animales. En la casa estaba llena de animales, tenía changos, perros, pájaros, pericos, un águila, o sea, le encantaba todo eso. Llegó a ver un león, Mira, no, de todo. vivió muchos años, ¿no? Fíjate que el 21 de abril cumple 42 años de haber partido. Mira. 42 años. ¿Y sabes algo? Ha llegado a la casa a buscar gente a mi papá para decirle, me mandó Pachita. Gente nueva, gente joven. Es que la vi ahí en Pará, la vi en Chihuahua, la vi en la Sierra, la vi. Es una señora bajita, con babero, o sea, la describen tal cual. Gente joven, gente que me mandó Pachita a buscar a su hijo. Así han llegado a buscarlo. Sí. Sí, Yo te puedo decir, perdón. Sí. No, por favor. Yo te puedo decir tantas cosas de ella. He leído mucho en internet, han escrito tantas cosas de ella aquí, han sacado reportaje, porque eso es lo que hacen, del reportaje de Pachita. Hubo un reportaje hace poquito de unos colombianos, donde me fueron a quitar fotos de mi página de Facebook, me quitaron fotos, las usaron para poner su imagen de su video de YouTube, unos colombianos, donde decían que Pachita fue un fraude, fue mentirosa, fue lo peor, que era bruja. Bueno, le han dicho que de momento te da coraje, pero después dices, híjole, 42 años después de su muerte sigue siendo motivo de que la gente joven jale y hable sin saber. Qué increíble. Dice mi papá, nadie me ha venido a preguntar nada de mi mamá, yo no sé cómo hablan tanto de ella, si nadie sabe nada. Por lo que escribió Jacobo. Jacobo escribió parte de su vivencia de hace 20 y tantos años que desapareció. Pero todos esos libros han sido reeditados. ¿Cuántas veces han sido editados? Y ya no es la experiencia de Jacobo. Ya es lo que los científicos leyeron de Jacobo, que ahora los científicos se imaginan, o por la ciencia, sacan eso de la latiz, que era eso, ¿no? Ahora yo te lo digo. Jacobo le decía, creía o pensó, sacó esa palabra, dijo eso de la latiz cuando mi abuela se desprendía de su materia para que Cuauhtémoc entrara. Ajá. Fue cuando decía lo de la latiz y lo de no sé qué, no, mi abuela le decía, Jacobo, yo me voy a un lugar hermoso. Claro. Pachita, pero ¿a dónde estás? No sé, yo me voy con unos seres, y yo te puedo decir, Liliana, que cuando yo lo empecé a hacer, cuando yo me desprendo de mi materia, yo estoy con unos seres espirituales como Cuauhtémoc, así los veo. Claro. Aztecas, apaches, grandes, o sea, así es a donde yo me voy. Y veo entrar al hermano, veo siluetas de apaches, veo muchas cosas, pero no en el espacio, como lo han escrito en los libros, ¿no? Ahora los científicos. Claro. Y bueno, hasta cierto punto es entendible que un científico edite o reedite el libro de Jacobo poniendo que él se imagina igual de la latiz y que no sé qué se imagina, ¿no? Sí, ¿o por qué ponen eso? Sí, se va degenerando, ¿no? El mensaje es lamentablemente esperable, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, que todo tiende siempre a que la verdad tome siempre un cariz raro, extraño, fronterizo, ¿no? Denotado, ¿no? Y se vaya perdiendo lo que es la esencia. Pero nosotros tenemos siempre de primera mano, por lo menos los divulgadores, de primera mano las experiencias
¿no? De primera mano, la gente que lo experimenta de verdad y entonces que puede dar fe de eso, ¿no? Y dar fe de lo que las nuevas ediciones de libros, ¿no? Se encargan como mensaje apócrifo de echar por tierra, ¿no? Y realmente de inventar cosas. Estamos acostumbrados también en esta materia que algunos sabedores juntan una sabiduría de acá, otra cosa de allá, arman como una disciplina que creen que es nueva, le ponen un nombre nuevo, la registran y a partir de allí, ¿no? Sacan toda una playa de libros, conferencias y demás, y bueno, ¿no? Ahí tenemos una técnica novedosa. Y no, realmente nosotros esas cosas las olemos a grandes distancias y bueno, entendemos que, ¿no? Que es un rejunte de técnicas mal habidas, muchas veces mal aprendidas, de personas que no son directamente sanadores, sino que son marketineros, que lo que han hecho es eso, registrar. Y de eso tenemos una cantidad de nombres. Hoy día podemos hablar de una cantidad de técnicas, ¿no? Que sin despreciar a nadie que realmente, ¿no? A veces pagan los cursos, aprenden y terminan sanando. Pero terminan sanando con lo básico que es eso, que es el Reiki, que es la transmisión de energía, que es, ¿no? En muchos casos, a un cierto nivel, también una transmisión de un conocimiento o una incorporación, ¿no? De entidades que ayudan a tal sentido, ¿no? Me imagino que te has encontrado con muchas técnicas por el estilo y has dicho, una más. Sí. Sí. Sí, pues. Pero bueno. Sí, yo no quiero nombrar ninguna de ellas, ¿no? Pero desde hace 2 décadas a la fecha realmente han aparecido y una cantidad, ¿no? Y que además a veces tienen un origen, siendo que, ¿no? En el país de origen ni siquiera conocen tal cosa, ¿no? Sí. En fin, es como muy loco. Pero hay que ir a las raíces, ¿no? Las raíces son el sana que hace la mamá, ¿no? Que no es otra cosa que una transmisión de energía poderosísima. Y que a eso, bueno, se le han puesto muchísimos nombres también, ¿no? Sí. En fin. Bueno, hoy día entonces, ¿cuál es tu práctica? Y ya, bueno, sabemos que atendés una consulta. Cuéntanos algo de eso. Sí, hoy yo estoy recibiendo al hermanito. Te decía hace rato, mucha gente está esperando que el hermanito haga las cirugías que hacía con mi abuela. Porque finalmente hablan de Pachita, de las cirugías, y no las hacía Pachita, era el hermanito en la materia de Pachita. Claro. Porque eso tiene que quedar muy claro, la gente cree que era ella, y no era ella, era el hermanito. Entonces, ahora mismo no lo ha hecho, porque él dice, no tiene mucho que volvió a hacerse presente, entonces él dice que primero tiene que empezar a sanar la tierra, a sanar la gente. La gente viene desesperada a buscar operaciones. Vino un señor hace como medio año y él venía porque le habían dicho que eran operaciones así como las que han visto en los libros y que Pachita, que yo la nieta, y quería que el hermanito lo operara. Entonces el hermanito le dijo, pero ¿qué te hace pensar que necesitas una cirugía? Espérate. Le mandó medicina en hierbas y aparte de todo, en la sesión que hubo, cuentan los chicos que están ahí adentro que el hermanito lo operó espiritualmente. Que ellos vieron cómo le hizo, lo que sacó de la espalda de él y el señor se sanó. Se hizo 2 veces otra vez el estudio y salió sano. Que los doctores le dijeron, wow, estabas mal. Claro. Entonces, a veces las operaciones no son tanto así como con el cuchillo que lo hacía con Pachita, sino las espirituales que también hacía Pachita. Claro. Y vaya, ¿en qué momento las haga? No lo sé. Cuándo las vaya a empezar a manifestar, tampoco lo sé. Eso ya es el hermanito. Yo presto mi materia. Claro. No, además, ¿no? Repetimos también, ¿no? Y es una salvaguarda para nosotros y para futuras generaciones, ¿no? Porque además
Hay cosas que tenemos que tener presentes, los pichones de místicos, ¿no? Nosotros que estamos siempre buscando cosas, por más que conocemos muchas, siempre nos falta mucho más de lo que conocemos. No es lo mismo la práctica, ¿no?, de un monje budista, la práctica de medicina, de sanación, lo que es en Oriente, ¿no?, y de hace un par de siglos atrás, que hoy día, aquí en el 2021, y en medio de una situación en la que estamos viviendo, donde ha sido, ¿no?, invadida, digamos, la sabiduría de que la enfermedad no existe. Y hoy día estamos viviendo algo, ¿no?, que se llama enfermedad, ¿no?, y que la gente cree que se está muriendo por una enfermedad que es ajena a ella y demás, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo en una burbuja, en un mundo que se desfiguró absolutamente de todo lo que antes se manejaba. Tienes toda la razón. ¿No? Entonces hay que adaptar mucho, ¿no?, el nivel de cómo hoy percibimos, de cómo hoy concebimos determinados tipos de cosas. Es imposible en el día de hoy, y va a ser imposible a las nuevas generaciones decirle, como decíamos antes, la enfermedad no existe. ¿Sí? La enfermedad es un camino que nosotros manifestamos de una manera inconsciente para, ¿no?, sanar no solo esto biológico, químico, físico, sino lo que lo provocó, que es lo espiritual. Claro, va más allá de... Sí. ¿No? Pero ¿cómo traducimos nosotros eso a las nuevas generaciones? Y no estamos hablando de nosotros, los inmediatos, ¿no? Mi hija ya, ¿no?, con 14 años ya lo sabe, ¿no?, y mucho. Pero estoy hablando justamente de la compañerita de estudio de ella, de sus vecinos, de mis vecinos, todo eso, ¿no?, que realmente que no lo saben, y cómo podemos nosotros transmitírselo con esta invasión enorme de otra cosa que es justamente lo contrario, ¿no? Que tú te puedes enfermar, que tú sos plausible de enfermarte y que, ¿no?, y que tienes que hacer prevención de, y todo eso, ¿no?, cuando es toda una parafernalia que va muy por el contrario, ¿no?, a lo que en realidad es. Bueno, ¿qué mensaje tendrías, ¿no?, tú con respecto a eso, ¿no?, con respecto a la enfermedad y qué decir? Fíjate que dentro de estas sesiones, y yo, en cuestión de lo que he visto, lo que percibo, se los he comentado a mis colaboradores, y bueno, el hermanito en su momento. Antes de la pandemia, el hermanito lo dijo, se viene un tiempo muy difícil, se va a depurar la tierra. Ajá. Totalmente. Se va a depurar porque la gente no entiende. La gente no quiere entender porque, o comprender o obedecer. Hay muchos que lo entienden, lo comprenden, pero no lo obedecen, son necios. Hagan algo. Y a los colaboradores les dijo, ustedes saben de lo que está pasando, díganselo a sus inmediatos, compártanlo. Van a pasar estas cosas, va a haber estas cosas, hay que cuidarse, hay que sanar, hay que dejar de hacer esto, hay que fijarse más en lo espiritual, porque están tan sumergidos en la tecnología, en lo nuevo, en el día a día, que de verdad se olvidan de ellos mismos, de su espiritualidad. Claro. Finalmente, para mucha gente yo me he dado cuenta que son palabras, ¿no? Cuando dices esto, es el estuche. Se pudre, se acaba, se envejece y se queda, se deshace. Y nadie, todo el mundo está preocupado por esto. Las cirugías, lo bonito, el internet, los likes y no sé cuánta cosa. O sea, preocúpate por lo de adentro, porque esto se queda y se acaba. Es que nos han sacado a nosotros mismos para proyectar en nosotros una imagen que nosotros debemos proyectar hacia el afuera. Es muy loco. Dice Anita, ¿usted conoce a los monjes de Brasil que operan? No. Mira, yo no lo sabía, Anita, tampoco. No, en realidad que es una práctica de sanación que se hace en todos lados, ¿no? En realidad. No se conoce mucho, evidentemente, además, pero no, específicamente monjes de Brasil no. Habían unas monjas,
incluso aquí en Montevideo, no me acuerdo bien de qué orden era, si benedictinas o pero que también, ¿no? Que hacían sanaciones, recetaban yuyos y todo eso, muy por fuera de lo que era, ¿no? Que es el catolicismo, ¿no? Que a veces cuando se salen un poco de esa línea, ya no los excomulgan como pasaba antes, sino que como que los licencian, los siguen manteniendo ahí. Conocí incluso curas ufólogos y demás, y que seguían así. Se dicen que operan como la señora, mira vos, interesantísimo. Entonces, pero sí, claro, ¿no? Hasta mediados del siglo pasado realmente era algo que se difundía mucho, hoy día y hasta ahora, ¿no? Cada vez menos, y bueno, y lo que se espera de ahora en más para encontrarse con estos temas va a ser absolutamente complicado, ¿no? Complicado de verdad, porque estamos siendo cada vez más cercenado, ¿no? Cada vez más, va a ser hasta subversivo hablar de espiritualidad y del poder de que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Es increíble lo que tú puedes hacer con tu cuerpo, cómo puedes sanarlo con el simple hecho de saber respirar. Claro. De verdad. No, la gente a veces no tiene idea de lo maravilloso que es el mismo cuerpo y nos podemos sanar mucho. Y eso te lo enseña la meditación también. Claro. El saber respirar, el saber estar en paz contigo misma, cómo vas inhalando y sacando todo lo que no te sirve, lo que te está echando a perder por dentro. Meditar te ayuda demasiado en limpiar muchas cosas que dices tú, híjole, es increíble cuando lo empiezas a hacer, el grado que llegas a tener de tranquilidad, de paz, de sentirte bien. Hasta el vaso de agua te puede sanar si tú quieres, de verdad. Claro que sí. Hasta el vaso de agua. La gran medicina que hacemos entre el espíritu y la materia, ¿no? Partiendo. Y la audiencia que nos está haciendo unas preguntas y demás. Dice, bueno, después te paso información, estuve mirando el canal chileno que curan personas desde lejos y también el lugar donde están llega gente. Es verdad, el vaso de agua es bueno con la bendición que te enseña la Torá. Como que no, incluso, ¿no? Poniendo agua al sol en una jarrita y a toda la comida y todo lo que hemos dado, nuestra intención siempre redunda en sanación y demás. Lo vi empezado, pero muy bueno tu programa, dice, muchísimas gracias. Si hay oportunidad de preguntarle, quisiera saber si solo ha sido el canal de Cuauhtémoc o alguien más, dice Alejandro. Perdón que te muteé porque había un ruido ahí, perdón. Al principio bajaron otros hermanitos, bajó un hermanito que se llama Juan, bajó el papá de Cuauhtémoc, Ayosotl, bajó Cuauhtémoc, ha bajado Pachita, mi abuela ha bajado en mi materia. Ah, qué bien. Sí, ha habido otros, aparte de Cuauhtémoc. Claro, qué bueno. Siempre, ¿no? Dicen que en una sesión estamos muy acompañados, estamos rodeados, no solo con los seres del sanador en sí como apoyo, sino también, ¿no? Familiares y sanadores de las propias personas. ¿No? Aquellos quienes pueden ver, siempre ven un gran cónclave de una cantidad de personas, ¿no? Sí. Y sabes que quien no los ve, lo siente. Porque cuando estás en ese momento, se siente. Bueno, en el cuartito cuando hemos estado, que entran el hermanito y su tribu, porque él ha dicho, yo no vengo solo, viene mi tribu conmigo. Entonces tú sientes esa energía. No te la puedo describir, es algo que todo el mundo, los que están adentro, lo dicen. Es que hasta truena el cuartito de cómo se siente, pero de una energía positiva, de una energía
indescriptible, de verdad. Es realmente indescriptible. Sí, es sí. realmente. Aldo, ¿ella cura desde la distancia o si dice si sanas a la distancia? Fíjate que ahora mismo estoy tratando de hacerlo. Me cuesta más trabajo, volvemos a lo mismo, porque es entregarte totalmente, meditar muchísimo, canalizar a la gente que está lejos contigo, con Cuauhtémoc. Pero sí he podido, sí hemos logrado. De hecho, ahora mismo estoy con una persona de Australia. Estoy trabajando con una persona de Australia, eh, que gracias a Dios sí hemos podido ayudar a la gente. ¿No? La conexión mental no tiene distancia, ¿no? Es una cuestión. No lo hay. Somos energía. Y te repito, si tú te quieres curar, te vas a curar. Y si hay alguien que te ayuda, que sea más fácil y te acerca a las cosas mejor, pues todavía mejor. Y si está ese ser espiritual detrás de ti, apoyándote, guiándote y todo, pues todavía más. Realmente. Me hablabas como que el cuartito se llena con una energía muy especial. Yo he tenido, no sé si te pasa, hay días claves, ¿no? Que uno ya sabe que son sesiones que van a ser muy ricas, ¿no? Los días 11, los días 22, ¿no? En esos días, realmente, de antemano, cuando agendo a alguien y sé que cae en una fecha de esas, sé que es importante, porque no es por casualidad y además porque siempre están dotadas de una gran cantidad de fenómenos, ¿no? Que se experimentan. Y muchas veces se logra colateralmente liberar algún alma, ¿no? A veces también se le mal llama parásitos, ¿no? A entidades que están acompañando a las personas por distintos motivos, porque en realidad no es una cuestión parasitaria porque se quiera, ¿no? Desde el otro lado muchas veces no sabemos qué hacer, nos apegamos porque ya estábamos apegados en vida, ¿no? A distintas personas, por distintas afinidades y demás. Y ahí nos hemos acostumbrado y ahí nos hemos quedado. Pero sin saber que en realidad estamos, ¿no? Demandando una energía vital de la persona, ¿no? que nos está hospedando en su aura, en su sistema energético. Entonces nosotros vamos con ella de pronto y la ayudamos a cruzar, ¿no? Claro, en el desconocimiento, en el miedo, muchas veces se defienden, ¿no? Muchas veces hay manifestaciones en las que, ¿no? Porque claro, también estamos de alguna manera invadiendo un espacio que no se esperaba, ¿no? Que no es tuyo, sí, claro. Claro, entonces intentamos, ¿no? Siempre de buena intención, tratar de hacerle ver que no es el lugar en donde está, en donde pertenece, y que bien puede seguir su curso si sigue la luz. Y bueno, cuando se da eso, no solo aparecen también familiares de la persona que estamos tratando, familiares de la entidad que se va a ir, y en fin, cuando logra esa ascensión, el ambiente queda con una energía, con un clímax, ¿no? Que es realmente indescriptible, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso, de ese momento? Sí. Las experiencias que yo he tenido cuando ya terminan las sesiones, ha habido sesiones, estuvo mi hermano por acá, mi hermano vive en Cancún, estuvo mi hermano por acá y en una de las sesiones él estuvo y dice que vino mi abuelita y estuvo con él, lo abrazó, todos estaban muy emocionados porque te repito, tú sientes esa energía, sientes, es algo tan... Entonces cuando se dan cuenta que es Pachita la que está hablando ahí, pues todo el mundo estaba... O sea, Pachita, y empezó a decir cosas y mi hermano se fue muy contento y hablaron de perdones y hablaron de muchas cosas. Para cuando mi abuelita ya se retiró y yo regresé a mi materia y se acabó la sesión y todo, sentías todavía esa energía tan bonita, tan cálida, te sentías como en una atmósfera como llena de cosas así, algo invisible porque te abraza, no sé, es algo muy bonito, sí. Sí, estaba segurísimo que le ibas a explicar muchísimo mejor de lo que yo podía llegar a explicar y por eso te encomendé la tarea.
porque realmente es una sensación que no sé, ¿no? Abruma, porque es hermoso, ¿no? Cuando se libera de las cargas, sí, el aire cambia y el ánimo de las personas se llena de euforia. Otra opinión. Sí, otra. sí. Sí, definitivamente, cuando tú te liberas de todas esas malas energías, de todas esas cosas que estás cargando, hasta te sientes más ligero, te sientes más en paz. Me decía una amiga, ay, me siento hasta como más pasguata, más así, más, pero muy bonito, me decía. Le digo, pues sí, mija, es que imagínate todo lo que traías cargando, todo lo que estabas, hasta tu cara cambia, se ve con más luz, se quita ese entreceño aquí, todo, sí, o sea, te cambia la cara, te cambia el aspecto, ves la vida diferente. Lo que pasa que es vida, ¿no? Hay algo que uno no tiene que también, ¿no? Para traducir un poquito más también. Cuando trabajamos energía vital, estamos trabajando eso, vida, estamos pedazos de vida. Entonces, con las enfermedades, con el dolor, con la angustia, con un montón de cosas, dejamos vida, dejamos pedazos de vida, y que justamente la sanación es tratar de recuperar eso, ¿no? Hace poco me he encontrado con la definición de familia, ¿no? Y la definición de familia es esclavitud, ¿no? Y por eso sabemos que, ¿no? En la aldea y los indios y demás le dicen linaje, porque es mucho más, digamos, preciso, ¿no? que familia justamente estar esclavizados de estos legados, ¿no? que vamos recibiendo, esta carga que muy bien describías tú, que lleva la gente, ¿no? Y que no es fácil liberarse porque tenemos también endosada un adiestramiento de culpa, cargamos con la culpa, que incluso además las propias religiones también se encargan de hacernos, ¿no? de endosarnos también. Entonces eso es lo que nos enferma fundamentalmente, ¿no? Estamos enfermos de cargas y de culpa. De eso, obviamente, es lo que más te encontrás en la consulta. ¿Cuántas sesiones hace Liliana? ¿Ella se siente agotada luego que finaliza con las personas a tratar? Sí, te agota, ¿no? Ha habido también casos en que la gente trae cosas negativas, trae daños, Ajá. trae energías muy negativas. Y vaya, tú las limpias, tú les sanas, tú les quitas eso, pero de alguna manera tú también te quedas con eso. Eso te aplasta un poco, ¿no? Obviamente que yo antes de que el hermanito se retire y todo esto pase, pues yo me limpia, me depura todo eso. Claro. Me decía el hermano, bueno, que es bueno tener un perrito siempre, una mascota, pero los perritos son mejores. ¿Por qué? Porque ellos lo depuran mejor. Ajá. Ellos reciben muchas veces lo que a ti te mandan o lo que a ti te echan o lo que tú traes, esa carga se las tiras a ellos. Y ellos lo depuran más natural, sin tanto daño como el que te llegan a hacer a ti. Nosotros teníamos que los gatos eran mucho más buenos que eso. Y que en muchas culturas incluso aparece el gato ahí como gran disipador de esas energías. Sí. Pero nosotros acá tenemos el aporte de el perro de chacal, ¿no? También que de la familia canina que tienen ustedes por allí. Es claro, es mucho más acorde a la cultura ancestral. Sí, nosotros tenemos acá la perrita y yo cuando me pasaba eso, te lo juro que la perra lo recibía y lo veías, cómo la perra se ponía inquieta, se enfermaba, de verdad que se enfermaba muy feo la perra. Me decía mi papá, imagínate cómo te hubieras puesto tú si no tienes allá la pelusa, o sea, es increíble cómo los perritos te cuidan y te protegen, sobre todo si los traes a eso. Yo tenía mi perrito, me regalaron esa perrita para eso. Y el hermanito la agarró y la tuvo en sus manos y dijo,
esta perrita te va a curar y te va a ayudar y te va... Y de verdad que ella recibía todo lo que yo me caía, lo recibía ella, porque llega la gente con una negativa tan fea, con daños negros, así se les llaman, ya cuando te hacen brujerías y todas estas cosas, pues llegan y tú la limpias, tú la liberas, pero te repito, te queda algo, un poco. Claro. Obviamente ya el hermanito me limpiaba y yo no me preocupaba de eso. Aparte, yo he aprendido mucho también. Claro. A mí no me da miedo, porque yo sé quién me cuida y yo sé quién me protege. Y aparte de todo, yo me encomiendo a mi Padre Dios, que es el que me protege de todo, ¿no? Pero sé también que por ayudar a mucha gente, tú también te echas mucho enemigo encima. Bueno, claro. Mira, has dado en una cosa fundamental que no quería dejar de tratar, ¿no? Porque así como decíamos que estamos muchas veces cargados de entidades que por distintos motivos se quedan, hay muchos de ellos que se toman la potestad de defender a las personas, ¿no? De defender en realidad su territorio ganado, ¿no?, por ellos, y que toda sanación para la persona es en detrimento de ellos. Entonces, evidentemente, son los más férreos enemigos que muchas veces las personas de luz, la persona sanadora o la que traen luz a una vida, ¿no?, son las que sufren y padecen directamente del ataque de estas entidades. ¿Qué nos puedes aportar de eso? Pues te repito, yo al principio sí me daba mucho temor. De hecho, desde que yo era niña yo veía cosas en la casa porque mi abuela quitaba muchos daños. Claro. Muchos años. Entonces en la casa muchas veces pues, andaban muchas cosas y tú las podías ver, las podías percibir. En este caso yo las veía porque como tenía también el don y era canal, yo pues lo veía, ¿no? A mí me llegaron a pasar experiencias increíbles que de verdad te voy a contar una. Bueno, les voy a contar una. Cuando yo era niña, yo ya sabía que era yo la que seguía. O sea, el canal, tú ya vienes con el don, vienes marcada y todo, ¿no? Estando un día con una de mis tías que nos estaba cuidando, mi mamá y mi papá se fueron a la cocina a cenar y yo me quedé con mi tía sentada viendo la tele. De repente empezó un miedo a darme, un miedo tremendo. Y yo me empezaba a hacer de la nada, mis pies se hacían para abajo. Y mi tía me jalaba para arriba y mis pies se hacían para abajo. Y estaba la puerta cerrada, mi papá y mi mamá tocando bien fuerte. ¡Ábrenos! Es que no me deja, pero mi tía no se quería parar de miedo. Yo tendría como 7, 8 años. Y rompieron el vidrio, entraron, empezaron a echar bálsamo, agua bendita y demás. Y fue como me pudieron jalar para ya estar tranquila. Pero de la nada me jalaban hacia el vacío. Y mi mamá y mi papá, o sea, sí. Y muchas cosas veía yo por todo lo que había ahí. Obviamente, pues en ese tiempo me daba mucho miedo, yo era una niña. Y luego yo iba al pueblo donde mi papá, mi abuelo, el papá de mi mamá, pues se manifestaban brujas. Que hoy en día dice la gente, como tú bien dices, los de ahora, pues mucha gente no cree que existen, pero existen. Aquí en Hidalgo, en México, bueno, en muchos lados, ¿no? Pero ahí había gente así. Y vimos muchas ahí vimos, ¿no? Eso me daban pavor. Y gente común y corriente, pero en la noche se hacían. Entonces, hoy que soy grande, hoy que ya, bueno, cuando comprendes lo que tienes, cuando lo puedes controlar, cuando sabes quién está detrás de ti, y aparte de todo, sabes en quién confías, ¿no? El miedo se me fue, porque yo sé que de eso se alimentan, porque yo sé que mi miedo los hace fuertes, a quien sea. Entonces, mientras yo esté con Dios, ¿quién contra mí? ¿Sabes? Y a mucha gente dirá, esas son frases. No, es la realidad. No, si tú estás con Dios, ¿quién contra ti? El hermanito Cuauhtémoc, todo lo que hace, lo hace en nombre de Dios. Todo. Entonces... Sí, me preguntaba, ¿no? Porque mi abuela, ¿no?, era sanadora, nosotros llevamos el apellido de ella. Era sanadora y bueno, ¿no?, por suerte yo heredé muchas cosas de eso. Mi padre también hacía sanaciones de las que acá se llaman
curar el mal de ojo, ¿no? El empacho, o sea, sí, como veía acá. hacer, claro, veía hacer esas cosas, ¿no? Que él lo había aprendido de su madre. Y bueno, y algunas otras cuestiones que yo lo veía así como encarar, que eran, y yo me preguntaba, ¿no? Antes de saber de todo esto, no tiene miedo, qué inconsciente, decía yo, no tiene miedo. Hasta que, ¿no? La respuesta me vino muchos años después, cuando yo me pongo a investigar, y es como una especie de Jacob, yo investigaba de por fuera, ¿no? Pero no se sale impune, ¿no? Esas cosas uno en realidad adquiere el conocimiento y el conocimiento se le pega a uno y lo hace crecer indefectiblemente, es natural, ¿no? Y entonces, claro, ahí me llegó el concepto, ¿no? Uno no teme porque tiene certeza, y es la certeza de la inconsciencia, ¿no? O sea, la inconsciencia de la certeza, más que nada, que a uno lo hace actuar, y que con certeza realmente no hay nada a qué temer, ¿no? Fue una revelación maravillosa esa para mí. Y realmente es una gran enseñanza, ¿no? Para todos, ¿no? Claro. Cuando no teme, ¿no? Realmente actúa con certeza. Y es por ahí donde se canalizan las mayores sanaciones. Digamos. Abres sí. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que a mí me ha pasado, así. Decía Ana Sofía, ¿cuántas sesiones por día en realidad Una. así? Uh-huh. Una porque es muy cansado, de verdad. Claro. Es muy agotador. Te repito, acabo muy agotada físicamente, espiritualmente. Me decía mi familia así, ¿no? ¿Pero tú qué haces? Dije, es que yo trabajo con la mente. Yo trabajo cargando y haciendo cosas, pues, pero termino más cansada que tú. Claro. Uh-huh. Sí, porque realmente el físico es algo que actúa con la mente, ¿no? Uno puede cambiar inmediatamente el estado de ánimo del cansancio a salir corriendo, simplemente porque lo manda la mente. Sí. El agotamiento es por ahí. Bueno, Liana, yo no quiero robarte más tiempo, ya llevamos 1 hora 40. Quisiera que pasaras tus redes sociales o contactos, como quieras que las personas puedan contactarte. Bueno, en la página estoy en Pachita, la verdad es su legado en Facebook. Ahí Bien. pueden contactarme, ahí pueden. De hecho, esa página la hice precisamente por todo lo que se ha dicho de ella, por todo lo que se ha desinformado de Pachita. Hice esa página para que ahí vean lo que realmente, quién es Pachita, su legado, por qué, de dónde, cómo, o sea, todo ahí está de Pachita. Pachita, la verdad, es su legado. Qué bueno, muy